Hola a todos y a todas, mi nombre es Sergio Castro San Martín y los invito cordialmente a ver el documental El Negro en Sala Insomnia, Teatro Condel. Bueno, a ver, la historia de Ricardo Palma Salamanca es una historia bastante conocida en la historia de Chile. Yo conozco el libro El Gran Rescate a través de mi abuelo el año 97. Y en su momento era una historia que yo la quería abordar desde el lado de la ficción. Y luego pasaron una serie de circunstancias. La primera fue que conozco a la hermana de Ricardo, a Marcela Palma Salamanca, una de las protagonistas también de la película. Y en ese momento me doy cuenta que la historia familiar de Ricardo es muy poderosa para contarla en un código documental. Sentía también que la historia de Ricardo, en esta ambivalencia que hay entre la ficción y el documental, era casi irreal, ¿no?, para ser una historia de ficción. Era casi una película de gran presupuesto, muy hollywoodense, de fuga. Había muchos elementos bastante vistos también en la historia del cine. Y me parecía interesante abordarlo desde el documental y desde adentro, ¿no? No desde la historia oficial, sino que también desde la historia familiar. El Negro es una película familiar, es una película que habla sobre una radiografía de la historia de Chile. Es una familia azotada por la dictadura, donde Ricardo es un poco este resultado, ¿no?, de todo este tiempo histórico. Como te digo, bueno, yo inicialmente creo que es interesante comentar esto. El Negro es una película que parte retratando un personaje que está en clandestinidad, que está en el exilio, ¿no?, en la fuga, en la desaparición. Entonces es una película que habla sobre un personaje fantasma, donde madre y hermanas intentan recrear esta figura histórica. Y en ese momento me doy cuenta que estas tres mujeres son las grandes protagonistas también del documental y de la narración. Protagonistas de alguna forma como por el lado, porque también tenemos a nuestro protagonista Ricardo, pero a estas tres mujeres que hablan de lo que les pasó en su vida, que eso se puede ver en la película, y que era inmensamente poderoso lo que les pasaba a ellas, también lo que les pasó a ellas como dirigentes estudiantiles, como miembros del Partido Comunista, como militantes comunistas. Y ahí se armó un poco esta triada de mujeres en relación a la historia de Ricardo, que para mí es el tronco de la película, ¿no? De alguna forma, creo que Ricardo, si lo habláramos en términos dramatúrgicos, es un poco la excusa para hablar de lo que pasa en la historia de Chile y lo que pasa en esta familia. Bueno, el Frente es un movimiento que ha tenido bastantes etapas, ya ha tenido bastantes segregaciones. Hablar del Frente Histórico es distinto que hablar del Frente Autónomo. Hay personajes que participan en la película que son del Frente Patriótico. Uno de ellos también que compartió celda, que compartió cárcel con Ricardo. Otro también que estuvo dentro de los posibles fugados el 30 de diciembre del año 96. Y por supuesto, para la gente del Frente no he podido hablar, por supuesto, con todos, pero significa un gran símbolo, ¿no? Creo que Ricardo es un gran símbolo en el Frente Patriótico sin querer serlo, ¿no?, en ese tiempo. Ricardo se transforma en un símbolo o en casi un personaje medio de culto para el Frente Patriótico a medida que los años avanzan, ¿no?, un poco cuando lo ven en retrospectiva, pero en ese momento era un joven combatiente, ¿no es cierto?, que militaba en este Frente Patriótico, que obedecía órdenes también. Tampoco hay que perder de vista que el Frente Patriótico es una estructura militar, jerárquica, donde hay líderes, donde hay soldados, donde hay distintas, un poco se podría decir, tribus o compartimentos en distintas regiones. Y una de las cosas que me pareció muy importante también, que quizás tú ya la sabes del Frente Patriótico, era que toda la información del Frente Patriótico era compartimentada, ¿no? O sea, lo que hacía gente del frente en el norte era muy distinta que lo que hacía gente en el sur, y eso tenía una razón de ser que tenía que ver cómo combatir la tortura, ¿no? La tortura tiene por objetivo sacarte información. No te pueden sacar información cuando tú no la tienes. Entonces lo que hacía el frente era que compartimentaba la información. De todas formas, la película no es una historia del frente. Por supuesto que roza por ahí, pero tratamos también de alejarnos un poco de esa historia oficial del Frente Patriótico. Ricardo, como te decía antes, fue producto de un contexto histórico. Él militaba también, no te podría decir que era un ideólogo,
sino más bien una persona que en el fondo creía en la justicia social, y siempre el objetivo también del Frente tenía que ver con objetivos militares, ¿no? Un poco en el documental se habla de esto en relación al ajusticiamiento de Jaime Guzmán, que siempre fue súper discutido en el Frente Patriótico, ¿no? Como esto de ajusticiar a un hombre civil versus a un hombre militar. Yo lo que diría, más que a los jóvenes combatientes, creo que es súper importante combatir la injusticia social desde la barricada que cada uno tenga, ¿no? Pero siempre un poco la enseñanza también que hace esta película es a construir pensando en una nación de paz. Más allá de lo que puedan discutir algunos, ¿no es cierto? O sea, en el sentido de lo que buscaba también Ricardo era justamente equilibrar las fuerzas, ¿no? O sea, era la justa oposición, el justo combate ante una tortura, ante un hostigamiento. Un poco también cosas similares las vivimos hace un par de años, ¿no es cierto? A partir del estallido social, ¿no es cierto? Que aparecen todos estos jóvenes combatientes, pero que de alguna manera, creo yo, no logran idealizar o no logran contener esa fuerza combatiente para poder provocar un cambio. Son contextos históricos súper distintos. También la historia de Ricardo se asimila o se junta o se emparenta mucho con la nueva Constitución, ¿no es cierto? O sea, de alguna forma él ajusticia al creador de la Constitución chilena que nos rigió durante muchísimos años y que hoy día, en el fondo, la estamos cambiando.